que forman parte de la noticia. Seguimos analizando la política aquí en Así Amaneció. El doctor Alejandro Zavala es consultor y está con nosotros hoy en Radio City. Doctor Zavala, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto para mí saludarles a ustedes y a toda su audiencia. Las implicaciones del caso Metástasis y del caso Purga, doctor Zavala, incluyen una afectación directa hacia los partidos políticos y sus líderes incluso. ¿Cómo analiza usted esta temática en particular? Bueno, para mí lo increíble es el modelo, ¿no? Que se replica tanto en Metástasis a nivel nacional como en Purga a nivel local en la Corte Provincial del Guayas. El modelo es increíble y es dolorosísimo enterarnos de cómo ha funcionado. Los jueces de las más altas cortes de justicia del Ecuador, o sea, estamos hablando de los jueces más importantes del país, de los jueces de la Corte Nacional y en el caso de Guayas de los jueces de la Corte Provincial, sobornados, ofrecidos dinero a cambio de medidas sustitutivas, habeas corpus, tirados de los cabellos para sacar narcotraficantes, para liberar criminales. Todo esto organizado, orquestado por un operador político, que en el caso de la Corte Nacional es de un partido, en el caso de la Corte Provincial es de otro partido. Y detrás de este tema, la plata sucia manchada de sangre del narcotráfico. Esa era la plata que les daba a los jueces las mansiones, las joyas, los autos, las fiestas, el whisky que ostentaban en sus redes sociales. Pero es que es increíble la desvergüenza de esta gente sabiendo cuánto gana, en dónde vivían, cómo subían a las redes sociales y hacían alarde de esto. ¿Qué ejemplo puede ser eso para la sociedad? Entonces, cuando el sistema judicial o el sistema de justicia de un país está tan podrido desde la parte de arriba, tenga la plena seguridad que ahorita estamos viendo Corte Nacional y Corte Provincial del Guayas, pero si usted replica el modelo por Santo Domingo, por el Manabí, por Los Ríos, por Chimborazo, estoy plenamente convencido de que va a saltar una cosa así. Oigan, y es muy preocupante porque los más altos jueces están liberando narcotraficantes, están liberando gente que va y asesina, que mata personas, como fue el caso del asesinato de Villavicencio, a un candidato a la presidencia de la República. Entonces, ¿cómo puede ser posible? ¿En qué manos hemos estado? Por eso es que el crimen organizado tiene tanta facilidad para desplegarse por todo el Ecuador. Tiene podrido todas las instituciones, tiene el dinero suficiente para sobornar, para amenazar incluso a los jueces. Y entonces no podemos tener justicia. Mientras esta purga, esta metástasis, no signifique depuración absoluta de las cortes, depuración absoluta y así de todas las instituciones del Ecuador, pues evidentemente no vamos a poder salir y todos los esfuerzos que haga el gobierno se verán diluidos por esta maraña de jueces pilos, de estos jueces delincuentes que liberan a los presos y a los narcotraficantes más grandes del Ecuador. Doctor Zavala, buenos días, le saluda Alfredo Escobar. Una pregunta muy al punto de lo justo. Dentro de su análisis, ¿usted considera que qué repercusiones puede tener y qué tan justo es que los líderes políticos que son los que encabezan estos dos partidos políticos que hoy por hoy están involucrados en estos problemas, me refiero a Rafael Correa y al abogado Jaime Nebot, automáticamente, luego de tan cercanos que han sido los personajes vinculados, simplemente digan, esto no tiene nada que ver con el partido, es una situación aislada y personal? ¿Qué comentario nos puede dar al respecto? Bueno, yo le voy a decir algo que yo también soy experto en manejo de crisis, de la gestión de la crisis, algo que hicieron mal y que están haciendo mal. Cuando uno maneja una crisis, cuando le viene una crisis de este nivel, lo primero que se recomienda es decirle la verdad a la gente, o sea, hacer un sinceramiento y decir, miren, nosotros también hemos tenido como las cortes, como varias instituciones, gente podrida al interior. El siguiente paso es hacer un sincero planteamiento de cómo purgar, de cómo depurar, pero en cambio, hacer lo contrario, mentirle a la gente o tratar de engañarle a la gente, creyéndoles que son ingenuos o que son bobos, yo creo que produce el efecto contrario, produce más rabia en la gente. Entonces, a mí me parece que desde la gestión de la crisis ha sido muy mal manejado este tema. No ha habido sinceramiento, no ha habido un sincero deseo de
purgar, de depurar, miren lo que hacen las grandes compañías cuando tienen estos casos de crisis. Lo primero les dicen la verdad a la gente y después reparan pues a los afectados. Usted mire las crisis en los Estados Unidos, en Europa, cómo se manejan, y usted va a darse cuenta que esto es pésimamente manejado y que incluso a mí me parece que un cierto cinismo. ¡Qué vergüenza! Yo creo que al final de la historia, lo dirán las urnas en el 2025, pero evidentemente va a tener una afectación. Toda crisis tiene una afectación a la reputación, absolutamente toda. Lo que hacemos las personas que nos dedicamos a gestionar crisis es tratar de que la afectación sea lo mínimo posible. En cambio, a mí me parece que ellos hicieron lo contrario, aumentaron además trataron de salir. Lo primero que se dice a alguien que está en crisis es trata de salir del spotlight o de la parte muy alta de exposición lo más rápido posible. Ellos con estas declaraciones lo que han hecho es alargar, pero va a durar meses de este tema, porque van a seguir las repercusiones de estas cosas, se van a seguir haciendo revelaciones, y lo que único que van a hacer es alargar la crisis y con eso afectar directamente la reputación. Lo veremos, como yo decía, en las urnas en el 2025, pero es evidente que afectación va a haber. O sea, tenemos que medirle ya cuando sean los resultados oficiales en 2025. Doctor Zavala, habla justamente de estos dos partidos políticos grandes que se han visto manchados por estos casos. ¿Será que es el fin de estos partidos políticos? Yo creo que no, porque lastimosamente hay dos cosas que son muy importantes de decir. Lo primero es que la memoria de los ecuatorianos es bastante corta. O sea, nosotros de un partido político viene recibiendo denuncias de corrupción, pero desde hace 15 años. Y ahí tiene sentenciados, prófugos de la justicia, tiene gente, pero de la peor calaña. Mire lo que está pasando con el caso Nielsen Arias en Estados Unidos, el más grande robo a nuestra industria petrolera. Y sin embargo, usted ve los niveles de votación y son constantes, tienen una masa dura que usted puede decirles lo que sea, puede demostrar las pruebas, lo que sea, que ellos inventarán alguna triquiñuela comunicacional, como es el caso del influjo psíquico, que es una triquiñuela para engañar a la gente que no leyó la sentencia o que no fue a las audiencias. Yo sí fui y vi todas las pruebas de ese caso, y la gente tiene una especie de manejo de secta, ¿no? O sea, no importa lo que les diga, ellos van a seguir igual. Y también lo segundo es la memoria corta de nuestro pueblo. Nosotros hemos visto, tenemos gente que ha sido condenada, procesada, y que sin embargo regresan como los grandes opinólogos o los grandes de estatura moral del Ecuador. Entonces yo creo que debe haber una afectación. Yo creo que en su masa dura es complicado. Creo que sobre todo el correísmo tiene una masa dura muy acrítica, no son capaces de nunca hacer una autocrítica. Jamás en la vida ustedes ven, siempre culpan a alguien más o es la prensa o lo que sea, pero ellos no son capaces de hacer una purga y una autocrítica interna, lo cual es sano y puede pasar en cualquier parte del mundo, en cualquier institución. Sin embargo, yo no veo ese compromiso en ninguno de los dos partidos. Van a tratar de buscar su masa dura, que tiene corta memoria y que tiene un manejo prácticamente de secta, de creer absolutamente todo lo que le mandan. Doctor Zavala, este es un año bastante interesante y seguramente usted lo ha analizado así, el hecho de vivir ya, luego de los 100 días del presidente Daniel Noboa en el ejercicio del poder, una pre-campaña política que en algunos casos va a empezar a dar la opinión y la voz de manera amplificada de los principales líderes que buscarán la presidencia en pocos meses más. ¿Usted cree que de manera particular estos casos donde se ha visto la politización de la justicia van a traer un escenario distinto, harán una reflexión al votante? Es decir, ¿puede este ser el punto de inflexión en el razonamiento, en la conciencia del votante ecuatoriano? Dos cosas ahí. Lo primero es que es muy importante que el votante esté informado. Para eso, las cosas que hacen ustedes, los medios de comunicación, invitando gente que opine y que diga la verdad, es muy importante para que el ciudadano esté informado. O sea, a mucha gente, y yo le voy a ser bastante honesto porque tengo alguna experiencia, este tipo de cosas ni le van ni le vienen. La verdad, están tan decepcionados de la política en general que les da lo mismo. Fíjense solo un dato. Solo 3 de cada 10 jóvenes en el Ecuador creen que la democracia es un sistema bueno para gobernar. Ya con ese dato que es escalofriante, ya le puedo decir todo del que me importismo de lo que pase con la política. Entonces es muy importante que el ciudadano esté informado. Y segundo, hay otra cosa que también es importante, es que mientras la economía, sobre todo la seguridad y la economía estén controlados, yo creo que la gente va a tener
más posibilidades de reflexionar su voto, porque muchas veces cuando tienes una urgencia y no tienes que comer, no tienes trabajo, no tienes seguridad, entonces evidentemente vas a votar lo que sea que pase por adelante que te ofrezca esto, porque esa es una necesidad vital, darle de comer a tus hijos, curarles, mandarles a la escuela, es algo vital y no te importa absolutamente nada, no racionalizas tu voto, sino lo haces emocional, llevado por la necesidad. Entonces yo creo que en ese sentido el presidente ha tenido unas buenas decisiones que le han mantenido en los niveles de popularidad que tenga. Ahora, cuando venga la campaña electoral, evidentemente va a sufrir unos ataques tremendos, una embestida, porque todos van a apuntar al puntero. Pues, o sea, como si es que el presidente mantiene estos niveles de popularidad hasta agosto, septiembre, va a recibir una oposición pero descarnada, va a ser terrible lo que hagan. Ya incluso tienen operadores políticos que todo el tiempo están calumniando, y que eso le va a pasar en la campaña electoral. Mire que es algo tremendo, pero ahora en los cuartos de guerra de las campañas electorales ya necesitas una persona para contestar a las campañas de desinformación, o sea, las campañas sucias para montar estos fake news, estos deepfakes, estas campañas de desprestigio, y las campañas honestas necesitan personas para responder. O sea, imagínense lo que es eso, que ya tienes que ampliar el cuarto de guerra para poder defenderte de los ataques maliciosos que te hace la competencia. Entonces va a ser bien bravo el año. Yo creo que si es que el presidente logra mantener estas cifras hasta agosto, septiembre, va a ser el blanco del ataque de absolutamente todos los otros partidos políticos, porque le van a querer bajar, evidentemente, por ir puntero en las preferencias electorales. Ha sido el comentario del doctor Alejandro Zavala, a quien agradecemos su participación en esta mañana aquí en Radio City. Él es consultor político, revisando los alcances políticos precisamente que pueden tener los casos Metástasis y Purga, de los cuales venimos hablando ya hace algunos días y que seguramente nos traerán muchos comentarios más en los próximos. Así avanzamos en Así Amaneció, cuando son las 8 de la mañana y 48 minutos.